Z, un archivo de texto. Pero se puede decir una de las desventajas. Una de las desventajas al utilizar Vagrant era que cada vez que iniciabas, cada vez que iniciabas un nuevo proyecto, tenías que descargarte el internet, tenías que emular todo un sistema operativo, ya sea, si era un Linux, tenías que emular todo el kernel, y a la larga, si tenías varios proyectos, esto iba a acarrearte problemas de espacio en tu máquina local, ¿no? Entonces, después de esto, vino una solución llamada Docker, que es de lo que vamos a hablar ahora. A propósito, Docker no es un concepto relativamente nuevo. El concepto de Docker, de contenedores, ya existía mucho más antes. No sé si ustedes han escuchado hablar de los VPS, servidores privados virtuales, Virtual Private Server. Básicamente, si tú querías subir un sitio web o podías comprar un servidor compartido donde ya venía todo, tenías una interfaz gráfica, o podías comprar un VPS, que es como tener un Linux 0 kilómetros en donde tú tienes que empezar a instalarle todo, tienes que instalarle PHP, tienes que instalarle MySQL o MariaDB. Entonces, el concepto de Linux Container ya existía, entonces Docker utilizó ese concepto, esa idea y la mejoró. Docker está escrito en Go, y para mí es como una navaja suiza al momento de solucionar el problema de que todo el equipo tenga el mismo stack, el mismo juego de herramientas. Acá quería comentarles un poco cómo es la instalación, en esta URL pueden encontrar cómo instalar Docker para Linux, para Mac o para Windows. Y quería hablar un poco de algunos términos de Docker que a medida que trabajen con Docker van encontrándose en el camino seguramente. El Dockerfile es básicamente un archivo de texto plano, una D mayúscula y no tiene extensión, y en este Dockerfile defines en base a qué vas a crear una imagen, porque gracias al comando build tú puedes utilizar un Dockerfile y creas una imagen. Ahora, para crear un contenedor a su vez necesitas utilizar una imagen. Con un comando docker run vas a crear un contenedor, vas a ejecutar un contenedor. Entonces, la estructura más básica de un archivo Dockerfile sería algo como esto. Necesitas indicar la imagen padre, en base a qué vas a crear esta imagen. Le estoy indicando que utilice una imagen de este proveedor, PHP, y lo que viene a continuación de los dos puntos es un tag, la versión. ¿Qué versión de PHP? En este caso esa imagen ya viene con Apache incluido. Le indico un comando, quiero que copie el contenido de esa carpeta source dentro del contenedor en esa ubicación, /HTML, y le estoy pidiendo que exponga un puerto del contenedor, en este caso es el puerto 80. Eso sería lo más básico de un archivo Dockerfile. Y a partir de ese archivo Dockerfile, si yo abro una terminal y me ubico dentro de esa carpeta donde está el archivo Dockerfile, para yo crear o construir una imagen, el comando es docker build y a continuación -t y el nombre de la imagen, y luego la ruta le ponen el punto porque quiero indicarle que es aquí en esa ruta, y el siguiente paso sería crear o ejecutar una imagen en base a ejecutar un contenedor en base a esa imagen con un comando docker run. Ahí en la terminal estoy indicando qué puerto voy a mapear entre el contenedor y mi máquina local y el nombre de la imagen. Sí. Sí, claro, por supuesto. Atrás. Ya. Quiere decir que, digamos, yo quiero exponer un archivo en Docker, que digamos en este ejemplo es una imagen. Entonces, ahí estoy diciendo cuál imagen voy a exponer y en dónde la voy a exponer. Ajá, ¿qué imagen voy a utilizar, no? Ajá. Entonces, esa imagen va a venir sobre el puerto 80. No está haciendo nada hasta que yo le diga que corra el Docker.
Ya, hasta ejecutar el contenedor, exacto. Entonces, eso sería como declarar que va a haber un contenedor con una imagen, pero no hace nada. Hasta que usted diga que corre en el puerto 80 y ahí sí hace algo. Ya. Entonces estaría como viviendo completamente alejado de todos los otros proyectos. Yo podría tener una imagen corriendo en el puerto 80 y un proyecto corriendo en el puerto 8000. Ya, diferentes puertos, sí, es correcto. Sí, sí, es correcto. ¿Qué ventajas da eso? Digamos, como tener solo una imagen corriendo. O sea, obviamente en este ejemplo no tiene sentido correr una imagen, tener una imagen en un puerto 80. ¿Perdón? La imagen es como una analogía para una imagen sería, no sé si ustedes antes de los instaladores habían los CDs, okay, a ese CD tú podías crear una imagen, o sea, era básicamente todo el instalador estaba ahí. Gracias a esta imagen, en Docker tú puedes correr un contenedor en base a esa imagen. Disculpa. La analogía, ¿no? Sí, ajá. Ahí está todos los paquetes, las librerías, si necesitas Git o si necesitas NPM, Node, todo está dentro de esa imagen. Exacto. Exacto. Que al final va a ser el contenedor, ¿no? El contenedor es lo que utilizamos al final. El Dockerfile es la receta, que es lo que va a contener tu imagen de Docker. Acá en el Dockerfile tú le puedes decir instalar Git, instalar Node, instalar Tomcat, Java, hasta sé que hay imágenes de Microsoft. Entonces sí, lo que tú quieras puedes empaquetar en una imagen. Sí, espero que quede claro. ¿Sí? ¿Está bien? Continúo. Tengo un Dockerfile, necesito crear una imagen, ejecuto la imagen y voy a tener un contenedor. Y bueno, esos son los conceptos básicos, digamos, para poder empezar con Docker. Eso es lo básico. A partir de esto, si tú gustas, puedes indagar un poco más y puedes llegar a Kubernetes, que es orquestación de contenedores. Es lo que utilizan las empresas grandes cuando tienen problemas de rendimiento. Necesitamos 5 servidores más para este estado. Entonces con contenedores creas nuevas imágenes, nuevos servidores de que sea Apache o un PHP, levantas nuevas instancias y ellos son los que responden a los clientes. Y a partir de aquí ya vamos a hablar de Docker for Drupal. Esta es una herramienta que igual en la esencia, en el backend, en el fondo utiliza Docker, pero también utiliza una herramienta que se llama Docker Compose. Entonces yo no quiero aprender mucho de cómo utilizar un Docker Build, un Docker Run, no quiero estar mapeando qué puerto voy a utilizar en el contenedor y qué puerto en mi host, en mi máquina local. Entonces para eso existe Docker Compose, que básicamente la URL donde puedes encontrar este proyecto está ahí, es el proyecto de GitHub. Y básicamente lo que yo tendría que hacer en mi terminal es clonarme un proyecto, en este caso se llama Docker for Drupal. Me clono el proyecto, voy a moverme a esa nueva carpeta y en este archivo .env existen variables de configuración del proyecto, el nombre de tu proyecto, mejor lo vemos, denme un segundo. Este es el archivo .env. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí. Este es el contenido del archivo .env. Tú defines cuál va a ser el nombre de tu proyecto, cuál va a ser la URL, el usuario, la contraseña de la base de datos. Tú puedes indicar qué versión por ejemplo, quiero utilizar MariaDB, ¿qué versión? ¿Quieres la 10.1, 10.3? ¿Quieres una versión de Drupal que te venga por defecto? ¿Qué versión de PHP? Por ejemplo, acá están utilizando la 7.2. Si no quiero esa, le comento esa línea y de repente por algún motivo necesito la versión 5. Entonces ahí escoges qué versión es la que quieres. Y el otro archivo que necesitas editar es el archivo dockercompose.yaml. Entonces, en vez de tirar comandos en la consola, lo que tienes que definir son aquí los servicios.
Por ejemplo, el primer servicio que está ahí es MariaDB, es el gestor de la base de datos. Luego tengo un servicio que se va a llamar PHP. Luego, en este caso voy a utilizar Nginx como gestor de base de datos, y si de repente no quiero trabajar con MariaDB, de repente quiero trabajar con Postgres, entonces descomento estas líneas para poder utilizar Postgres. Y hay otros muchos servicios más, Varnish para el caché, puedes utilizar Redis. Sí, cuando te descargas esta... sí, eso viene de GitHub. Cuando vas a esta página, clonas el proyecto, ya te van a venir esos dos archivos. Entonces, nada, básicamente lo que yo haría en mi consola sería clonarme el proyecto, descargarlo, entrar a la carpeta, editar algunas variables que necesite editar. En el archivo docker compose.yaml decido qué aplicaciones, qué servicios voy a tener en mi juego de contenedores, y en la línea 5 en este comando estoy levantando todos los contenedores, los estoy ejecutando, y cuando termine el proyecto, deseo detenerlos, hago un docker compose stop. Eso es Docker for Drupal. Y luego, ahora hay otras herramientas que ya vienen con un cliente integrado, en este caso DDEV. Aquí pueden encontrar cómo instalar DDEV. Y básicamente estos dos comandos son los más importantes que necesitamos aprender. Como les decía, DDEV cuando lo instalas, te va a crear este binario, te descarga este archivo para que puedas utilizar estos dos comandos. Si tú ya tienes un proyecto de Drupal existente, ya lo descargaste, o de repente te enviaron el proyecto, después de instalar DDEV, lo único que yo haría sería entrar a la carpeta del proyecto y ejecutar el comando ddef config. Te va a mostrar en la consola, te va a preguntar cómo se va a llamar este proyecto, cuál es la carpeta dockroot o la carpeta pública donde está el archivo index.php y el nombre del proyecto. Entonces, con eso va a generar un archivo de configuración, y cuando tú ejecutas el comando ddef start, va a levantar va a ejecutar los contenedores y te va a generar aquí una URL que puedes visitar, y ahí va a estar tu proyecto y continúas con el proceso de la instalación de Drupal. La siguiente aplicación es Docksal. Lo pueden encontrar en esta página, es docksal.io, y la manera de instalarlo en una máquina en Linux o Mac sería con este comando. Y utilizar Docksal es tan sencillo como ejecutar este comando. Si yo ejecuto en mi terminal el comando fin project create, me va a mostrar este prompt. Y el primer paso es ingresar el nombre del proyecto, y el segundo es indicar qué aplicación o qué CMS, qué proyecto de PHP voy a utilizar. Puedes utilizar Drupal 8 limpio o Drupal 8 utilizando Composer. Si es que no saben todavía qué es Composer, Composer es el equivalente a NPM en Node, es un gestor de paquetes. En este caso, Drupal lo utiliza para gestionar sus módulos y dependencias. También puedo inicializar un proyecto de Drupal 7, WordPress, Magento, Laravel. Entonces, yo escogí la opción número 2 para que me pueda levantar una instancia de Drupal con Composer. Y el resultado final es este. Este es el resultado final. Ya lo instala. Docksal, al utilizar el comando fin, mejor les muestro mi terminal. Denme un momento. Esto se va a entender un poco más. Aquí Composer está descargándose todas las dependencias, todo lo que necesita.
Y desde la terminal va a hacer una instalación. Ya está instalando por detrás Drupal. Y me va a proveer los usuarios. Este es el usuario y la contraseña de mi superadmin. Entonces, lo único que hago es tomar esta URL que me genera. No lo veo. Es esta. Esa es la URL que genera. No tengo que editar ningún archivo en mi virtual host. Nada, absolutamente nada. Ya lo hace todo Docksal. Y es este. Ahora, algunos comandos básicos, sí voy a explayarme un poco más en Docksal porque lo llevo utilizando ya un buen tiempo. Y, por ejemplo, los comandos, yo no sé, digamos que no recuerdo cuál es el usuario de mi Drupal. Entonces, con Drush, sí, perdón. Si ya tuvieras un sitio, está funcionando y quisieras pasarlo a Docksal. También es posible. Así como con DDEV vieron que hay un proyecto existente, solamente crean un archivo de configuración, lo mismo puedes hacer con Docksal. Entonces sí es posible. En este caso, en este ejemplo quería ver que puedes crear un proyecto desde cero. Entonces aquí en la terminal entro al proyecto, de repente puedo ejecutar comandos de Drush sin necesidad de entrar al contenedor. Con el comando fin execute, el comando para generar una URL con Drush del superadmin es drushuli. Listo. Copio esta URL excepto el default y nada, vengo aquí al navegador, pego la URL y esto me va a iniciar una sesión con el superadmin. Ahora, de repente yo deseo instalar un módulo, utilizando Composer, ya que ese proyecto lo inicialicé así. Entonces sería un fin execute Composer require. En este caso el bundle es Drupal y de repente el módulo puede ser Fatal. Sigo. Listo. Entonces puede ejecutar también los comandos, cosas que tendría que hacer dentro del contenedor. Ahora ya se está descargando ese módulo. Hasta este punto, dudas, preguntas. Sí. Una pregunta. Entonces, está Docker for Drupal y está Docksal, sí. Vienen haciendo casi lo mismo. ¿Perdón? Vienen siendo casi lo mismo. Son iguales. En el fondo, todos utilizan Docker por debajo. Todos utilizan Docker Compose porque se generan internamente, ellos van a generar ese archivo con todos los servicios que se van a habilitar. Todos hacen lo mismo, solo que, por ejemplo, DDEV y Docksal son muy similares y, bueno, la mayoría de cosas la haces por medio de este binario, ¿no? De Docksal es fin. Sí, es casi lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo por detrás. Sí, hacen lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? Porque, digamos, una diferencia que yo vi que va a sonar muy tonta, a veces que la URL usando Docksal decía test1, Docksal y después Docksal. Ya. Pero no entendí cuál sería la diferencia. La diferencia entre Docksal y Docker for Drupal. La diferencia. En Docker for Drupal tienes que trabajar con este archivo. Tienes que generar un archivo dockercompose.yaml donde tú defines qué servicios vas a habilitar. ¿Ah? Donde, digamos, en ese archivo donde está el hosting. En el otro archivo, en el archivo .env, en las variables de entorno .env, sí.
Acá tú defines cuáles van a ser los nombres, ¿no? Y lo que pasa con Docker, en Docksal, perdón, tú tienes interactúas con la terminal y ahí tú defines cuál va a ser el nombre de tu proyecto y bueno, ya no ves cuál es el nombre de la base de datos, ¿no? Eso ya lo hace por detrás, que también lo podrías definir, ¿no? Si bien en la documentación ahí te explica cómo, no quiero ese password, no quiero que el password sea Drupal, quiero cambiar otro, entonces sí. Perdón. En la terminal, en estos archivos, en Docksal también trabaja con estos archivos planos, ¿no? Entonces ahí también lo puedes definir. O sea, básicamente para resaltar la diferencia con Docksal te permite trabajar con esa en la terminal. Si quiero para evitar trabajar con estos archivos, ¿no? Entonces ya no quiero editarlo, de repente me equivoco, borro algo de más, entonces trabajas con el comando fin. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya nos sobra tiempo, pero creo que... y entre lo último que quería comentar es Docksal tiene este comando share que te permite compartir tu entorno local. Todo lo que estás trabajando en tu máquina local, si tienes una conexión a internet, te puede generar una URL para que otras personas puedan ir viendo lo que tienes en tu máquina local, para que puedan ver en qué estado estás con cierta tarea y todo eso. Eso es gracias a la magia de Ngrok. Listo. Y también existen otras soluciones más que utilizan Docker, hay otras herramientas. Flyde, que es muy similar a Docker for Drupal, donde tienes que trabajar con los archivos, con el docker compose.yaml. El creador, no sé cómo se pronuncia, Girlingui, él fue el creador de la Drupal VM, que trabajaba con Vagrant. Él también está creando una herramienta utilizando Docker. Y Lando que también tiene una shell, un CLI parecida a Docksal. Entonces sí, al final de cuentas se parecen mucho. Por debajo todos utilizan Docker, todos utilizan Docker Compose para generar esos archivos. Listo. Y acá vienen las preguntas. Sí. Tengo, digamos, que si tengo un problema. Por ejemplo, tengo una versión vieja de PHP, no sé. Ya. PHP 5. Sí, Ya. por ejemplo. Y quiero usar Drupal 8. Entonces, hay muchas limitaciones para usar el Drupal 8. Entonces, con Docker sería, digamos, por ejemplo, el Drush, ¿no? A veces me da muchos problemas el Drush cuando tengo esa problemática. Entonces, digamos, Docker es mi solución a eso. Sí, claro. O sea, ¿Dónde tienes instalado, por ejemplo, tu PHP? Lo tienes instalado en tu laptop, en el host. Y quiero usar Drupal 8. Pero hay muchas limitaciones, por ejemplo, se me dificulta mucho, digamos, tal vez usar Drush. Ya. Entonces, Docker es mi solución a ese problema, digamos. Sí. Entonces, Docker lo que hace es adaptar mi espacio, por decirlo así. Crea un espacio, un contenedor, ¿no? Ahí, muy aparte de lo que tengas afuera instalado en tu host, es como una máquina virtual y ahí dentro vas a tener lo que necesitas. Puedes tener Node, Git, Composer, Apache. Entonces, lo que hace es adaptar nada más. Virtualiza un entorno, ¿no? Virtualiza un entorno. Ahí puedes instalar necesitas Memcache, necesitas Varnish, Apache Soler para hacer búsquedas. Todo eso lo puedes instalar en tu máquina. Y nada, solamente es compartir esos archivos de texto plano, el Docker Compose o el .env. Lo compartes en el equipo y todos con un Docker Compose app o con por un theme start ya tienen todos el mismo entorno. Todos hablan tienen lo mismo, la misma versión de PHP, la misma versión de Nginx. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, listo, pura vida, muchas gracias. Bueno, eso sí sería todo. ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿La presentación dónde la podemos encontrar? Está en la página web del evento.
En el si ustedes van al cronograma del evento, van a ver la charla de cómo tocar estos Dockers y ahí está aquí el enlace. Listo, gracias.